Descubre el increíble mundo de la Tierra hace miles de años, sorprendentes secretos revelados. Sofía miró el viejo mapa enrollado en sus manos, sintiendo que vibraba con el eco de las historias que su abuelo le había contado. El aroma de tierra rica y caliente la envolvía como una brisa refrescante. Pero, ¿realmente se atrevería a seguir sus sueños, enfrentándose a la presión de su madre y de un pueblo que parecía juzgar cada paso que daba? La tormenta de emociones dentro de ella crecía. Desde pequeña, cada palabra de su abuelo había despertado en ella un insaciable deseo por descubrir lo que yacía bajo la capa de polvo de la desértica tierra. Aquellas historias en las que los dinosaurios caminaban libres resonaban en su mente, súbitamente opacadas por los grises planes de futuro que su madre había esbozado para ella, abogada, un camino que parecía tan lejano y ajeno a su ser. Mientras sus compañeros se burlaban de sus aspiraciones, Sofía se preguntaba si realmente estaba destrozando su propia vida o si sería capaz de seguir el legado de su abuelo. Mientras sostenía el mapa, su respiración se tornó irregular. Tenía que decidir, arriesgarse a buscar lo desconocido o ceñirse a las expectativas familiares. La idea de convertirse en abogada la llenaba de un profundo malestar, como una trampa de la que no podía escapar. Su mente se debatía entre el deber y el deseo, entre lo que otros esperaban y lo que su corazón anhelaba. La angustia la invadía. No quería defraudar a su madre, pero la voz de su abuelo parecía susurrarle al oído, animándola a seguir el camino que le prometía un propósito mayor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba como un globo a punto de estallar. Su madre, con los ojos llenos de esperanza, le había hablado de un futuro brillante en el juzgado, mientras que su mente clamaba por excavar en la tierra, descubrir secretos enterrados y llevar el legado de su abuelo hacia la humanidad. La imagen de su abuelo se alzaba como un faro en su interior, pero la sombra de una empresa minera que se acercaba a su pueblo lanzaba dudas sobre su misión. Sabía que desenterrar la verdad significaba también enfrentarse a poderosos intereses. El mapa parecía cobrar vida en su mente. Había algo más que simples fósiles, había una conexión con el pasado, con su identidad. Pero, ¿podría realmente arriesgarse a perderlo todo? La incertidumbre paralizaba su mente, llevándola a cuestionar si era suficiente una pasión enfrentada a un futuro predeterminado. Tensiones oscuras amenazaban con desplomarse sobre ella, pero la decisión sobre cómo proceder exigía valentía. Finalmente, en medio de su tormento, un grito de desesperación resonó en su pecho. Su decisión era más que personal, era una representación del honor, un reconocimiento del sacrificio de su abuelo y una lucha por su propia voz en un mundo que a menudo ignoraba a los soñadores. La presión alcanzaba su cúspide mientras las dudas la asediaban, ¿sería capaz de marcar la diferencia, o se rendiría ante la tradición que prometía comodidad? La lucha violenta en su interior no era solo por fósiles y huesos, era una búsqueda de sentido, un camino hacia su verdad. Enfrentada a la encrucijada de su vida, Sofía se preparaba para un desenlace que podría cambiarlo todo. La noche se instauró con un manto oscuro, mientras Sofía se sentó en el pequeño escritorio de su habitación, el viejo mapa extendido frente a ella. Las sombras danzaban sobre las líneas antiguas dibujadas en el papel, creando una atmósfera de misterios y promesas olvidadas. Era un momento crucial. Debía tomar una decisión que definiría su vida, la tensión la empujaba hacia un abismo insondable. No solo enfrentaba el descontento de su madre, sino también la creciente presión de una comunidad que no entendía su pasión.
Sofía cerró los ojos por un instante, recordando las historias de su abuelo acerca de aventuras en tumbas antiguas, repletas de hallazgos asombrosos. En su mente, esas aventuras representaban una vida vibrante, llena de descubrimientos, muy alejada del gris del tribunal. Pero el mismo tribunal que su madre soñaba con que dominaría se convertía en una prisión, sellando sus aspiraciones bajo un sinfín de expectativas. A medida que la noche avanzaba, su mente empezó a desentrañar soluciones. A nadie le importaría realmente si su corazón latía más fuerte por la paleontología que por la ley. Cada vez que pensaba en cavar en la tierra, en desenterrar la historia de su ancestralidad, el miedo se transformaba en un inexplicable entusiasmo. Abrió los ojos, el brillo de determinación iluminando su rostro. Pensó en el legado que su abuelo había dejado, no como una carga, sino como un impulso. Con un lápiz en la mano, comenzó a trazar planes. Primero, necesitaba acceder a la biblioteca del pueblo, donde había una sección olvidada sobre paleontología. Conocía a algunos compañeros que compartían su interés, tal vez podrían ayudarla. Esa noche, la llama de la búsqueda se avivó en su interior, transformando la presión en motivación. Al día siguiente, se aventuró hacia la biblioteca. Cada paso parecía pesado mientras los juicios y la incredulidad pesaban sobre sus hombros. Pero la curiosidad la guiaba como un compás. Al entrar, se sumergió en libros llenos de imágenes de huesos gigantes y ecos de civilizaciones antiguas. Allí, aquellas páginas ya no eran solo palabras, eran promesas de un futuro que ella podía construir. A medida que pasaban los días, la energía de su investigación crecía. Mientras profundizaba en el estudio de su tierra, comenzó a redactar un plan para una excavación en el área que había marcado en el mapa. Sentir los elementos bajo sus pies, los secretos esperando ser revelados, la llenaba de un propósito nuevo. Sofía sabía que tenía que arriesgarse, no solo por ella misma, sino también en honor a su abuelo. Pero la noticia de sus planes no tardó en llegar al conocimiento de su madre, quien, al enterarse, reaccionó con una mezcla de sorpresa y decepción. El enfrentamiento fue inmediato. Su madre exigió que abandonara ese camino y asumiera un futuro prometedor en el derecho. Las palabras se intercambiaron como cuchillos, cada una más afilada que la anterior. Sofía se sintió atrapada entre el deseo genuino de hacer lo correcto para ella y el profundo amor y expectativa que sentía por su madre. Con el corazón agobiado, Sofía se retiró de la conversación. Era evidente que estaba al borde de una ruptura, no solo familiar, sino también de su identidad. Pero también se daba cuenta de que solo abrazando su verdadero deseo podría encontrar la valentía necesaria para enfrentar a aquellos que se interponían entre ella y su sueño. En la soledad de su habitación, bajo un cielo estrellado, reflexionó, el momento decisivo estaba cerca, el momento en el que marcaría su propio destino. Con un impulso renovado, se aventuró a formular una nueva estrategia. Era el momento de comunicarle a su madre que sus sueños no eran una traición, sino un camino hacia su propia verdad. Mientras Sofía trazaba su discurso imaginario, un latido de incertidumbre recorría su cuerpo. La confrontación sería inevitable y arriesgada. Pero no se podía volver atrás. El peso del legado de su abuelo la impulsaba hacia adelante. El futuro era incierto, y la tormenta emocional distante de su conflicto interno aún no había culminado. ¿Sería capaz de enfrentar a su madre y a la comunidad? ¿O se vería obligada a claudicar una vez más? Con la mente llena de planes y el corazón agitado, Sofía estaba lista para el enfrentamiento. El rumbo de su vida pendía de un hilo, pero su determinación latía con fuerza, como un eco que prometía cambiarlo todo. El amanecer trajo consigo un aire pesado. Sofía se levantó con una mezcla de nervios y determinación. Cada instante le recordaba la complejidad de lo que estaba a punto de hacer. No solo iba a enfrentar a su madre, sino que también encararía sus propias dudas y miedos sobre su futuro. Sabía que debía ser clara y firme. No podía permitir que la conversación se desviara hacia terrenos emocionales que le hicieran tambalear. Mientras tomaba su desayuno,
Los ecos de su conversación anterior con su madre resonaban en su mente. ¿Por qué no sueñas con el mismo futuro que yo? Era la frase que más la atormentaba. Recordando aquel momento, se dio cuenta de que no podría complacer a su madre y, al mismo tiempo, ser fiel a sí misma. Su vida no podía estar moldeada por las expectativas ajenas. Ese sería el primer paso hacia su autodeterminación. Después de dejar el plato a un lado, se dirigió a su habitación. El pequeño mapa que había extendido la noche anterior ahora parecía una pieza central en su vida. Era un recordatorio constante de su pasión y sus anhelos. Decidida, comenzó a anotar sus pensamientos en un cuaderno desgastado, un documento que retrataba no solo su objetivo de excavación, sino también sus emociones más profundas. No se trata solo de la paleontología, se trata de quien quiero ser, escribió con firmeza. Cuando el reloj marcó las 10, el momento crucial llegó. Sofía respiró hondo y se dirigió a la sala. Palpitaciones opacaban el sonido familiar del hogar. Se encontró con su madre en el sofá, una figura que irradiaba inmensas expectativas, pero que ahora también parecía frágil. Era evidente que la misma tensión la afectaba a ella. Mamá, necesitamos hablar, comenzó Sofía, su voz temblando ligeramente. Su madre levantó la mirada, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. Sofía continuó, sus palabras fluyeron como un río crecido, entrelazando su pasión por la paleontología con las expectativas familiares. Explicó cómo cada página que había leído, cada teoría que había estudiado, construía una imagen de un futuro que no podía ignorar. Sin embargo, a medida que hablaba, notó la resistencia de su madre, como si una barrera invisible la separara de la comprensión plena. No quiero acabar en un escritorio, mamá dijo, sintiendo que cada frase sacaba fuerzas que no sabía que tenía. Estoy destinada a desenterrar historias, no a encerrarme en leyes. En ese instante, ambas mujeres sintieron el peso de la realidad, ni Sofía podía perseguir sus sueños sin la aprobación de su madre, ni su madre podía aceptar la trayectoria de su hija sin ser consciente de su dolor. La conversación se tornó en un campo de batalla de emociones, lágrimas llegaron a los ojos de su madre mientras trataba de explicarle que todo era por su bien. Pero cada declaración sonaba vacía para Sofía. Esa explosión emocional resonó en su interior. ¿Era posible que su madre no comprendiera su urgencia? Se sentía como un héroe en un mito griego, enfrentándose a un monstruo que representaba el miedo de decepcionar a los seres queridos. La tensión se palpaba en el aire, una conexión pulsante de amor, miedo y anhelos. Sofía sabía que debía desprenderse de la expectativa ajena para poder avanzar. El conflicto se amplificaba, pero su determinación crecía exponencialmente con cada palabra que intercambiaban. Una llama de autenticidad empezó a brillar en su interior, mientras su voz se tornaba más decidida. Estamos en un punto crítico, mamá. No quiero mirar atrás y arrepentirme de no haber luchado por lo que realmente quiero, declaró, con cada palabra cargada de significado. Finalmente, su madre se detuvo y, con una mezcla de resignación y miedo, admitió que tenía miedo del futuro incierto que podría esperar a su hija. Estaban atravesando el mismo río tumultuoso, y sin embargo, estaba tan lejos de ver la orilla donde se encontraban las posibilidades de Sofía. El momento culminante de su diálogo resonó, Sofía se dio cuenta que aún había un camino por recorrer. Necesitaba la aceptación de su madre, pero más aún, necesitaba aceptar su propio camino sin dobles de la realidad. Aquel día, la lucha no terminó, sino que se transformó. Sofía entendía que debía seguir explorando, tanto en lo profesional como en su relación con su madre. Era evidente que el viaje hacia su autoafirmación sería largo y lleno de altibajos. Mientras se retiraba a su habitación, el eco de su madre resonaba en su mente, ¿y si no lo logras? Esa pregunta quedó colgando en el aire, como un desafío que debía conquistar. Sofía estaba decidida a responder, no con palabras, sino con acciones que harían retumbar el legado de su abuelo y construir su propio destino, un destino que apenas comenzaba a vislumbrar.
¿Podría aguantar las críticas y la confusión que aún vendrían a su encuentro? La respuesta, sin embargo, no estaba clara. Pero una cosa quedó establecida: no se detendría. La excavación de su futuro, con todas sus incógnitas, estaba a solo un paso de distancia. La noche llegó pesadamente, y Sofía sentía el contraste entre el calor del hogar y la tormenta que se arremolinaba en su interior. Se sentó en su escritorio con el cuaderno abierto, las páginas en blanco como un símbolo de lo desconocido. Las palabras de su madre seguían resonando: ¿y si no lo logras? Era un eco que pulsaba en su mente, desafiándola a encontrar una respuesta que la liberara. Se preguntó si la indecisión de su madre la afectaría a ella misma. Había una conexión intrínseca, las expectativas impuestas eran como cadenas que la mantenían amarrada, pero la lucha interna empezaba a aflojar sus ataduras. Sabía que debía construir su camino sin depender de la validación ajena, y eso requería un cambio radical en su mentalidad. Con determinación, se dispuso a trazar un plan. Necesitaba más que palabras para dejar atrás la duda, debía compartir su pasión y, quizás, encontrar aliados en su búsqueda. Abrió su laptop y comenzó a investigar sobre grupos de paleontología, y descubrió un taller de excavación programado para el próximo mes en un sitio cercano. Ese podría ser el primer paso hacia su objetivo. A medida que recopilaba información, notó su excitación crecer. La idea de buscar fósiles, de tocar la tierra que había contenido vida en épocas remotas, la llenó de un fervor que apagaba cualquier crítica interior. Se permitió soñar, en lugar de cuestionar su capacidad. Sofía recordaba a sus amigos en la universidad, colegas que compartían su pasión. Tal vez, en ese taller, podría conectarse con personas que estarían dispuestas a brindarle apoyo, en vez de juzgarla por sus decisiones. Sin embargo, la realidad seguía presionando en su mente. ¿Y si su madre nunca comprendía su elección? Ese pensamiento era un peso en su pecho. Decidió que sería crucial articular sus sentimientos con claridad, tanto para ella como para su madre. Quizás, esa sería la pieza faltante en su rompecabezas personal, una manera de abordar y validar los miedos de su madre sin renunciar a sus propios sueños. Sofía sintetizó sus pensamientos en un párrafo contundente. He decidido involucrarme en un taller de paleontología porque quiero entender mejor mi pasión. Esto no es solo acerca de un futuro profesional, es sobre descubrir quién soy realmente y lo que la vida tiene para ofrecerme. Escribirlo la ayudó a esbozar los límites que estaba dispuesta a establecer. Al amanecer, el nuevo día la recibió con un aire fresco y revitalizante. Estaba decidida a asistir al taller, a empaparse de conocimientos y dejar atrás las dudas. El desafío no se limitaría a sus estudios, también tendría que encontrar la manera de compartir su decisión con su madre de forma sincera, sin ocultar su esencia en favor de complacer. El camino a recorrer se dibujaba largo, la real preocupación no radicaba únicamente en las críticas, sino en la lucha constante entre el amor y la necesidad de ser auténtica. Días después, mientras empaquetaba su material para el taller, le dio un vistazo a su mapa. Las ubicaciones de los sitios de excavación la llenaron de entusiasmo. Cada marca representaba una oportunidad no solo de descubrimiento, sino de crecimiento personal. En ese momento, se sintió más fuerte, consciente de que el verdadero reto no era solamente el evento en sí, sino cómo gestionaría la conversación con su madre a su regreso. Pero entonces, otra realización la golpeó: ¿qué haría si al regresar se sintiera más perdida que antes? Si la experiencia le revelara que, en efecto, la paleontología no era su camino. La incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra amenazante. Mientras se dirigía al taller, la adrenalina surtía efecto en su cuerpo. Tenía una decisión tomada, pero el futuro era un lienzo en blanco. ¿Podría enfrentar sus miedos y abrazar la posibilidad de fracaso? La idea de regresar a casa y compartir lo aprendido la llenaba de un vigor inexplicable. Sin embargo, la duda persistía, como un espectro que se negaba a despegarse. ¿Qué sorpresas le depararía el taller?
Estaba a punto de descubrir no solo la historia de la Tierra, sino también los secretos que revelaría en su propia vida. La auténtica excavación estaba por comenzar, y Sofía no solo anhelaba encontrar fósiles, sino también respuestas. La llegada al taller fue un torbellino de sensaciones. Sofía se sintió como si estuviese al borde de un precipicio, con un abismo de posibilidades extendiéndose ante ella. Cuando los participantes comenzaron a congregarse, el murmullo de sus voces se convirtió en un canto empoderador, como si el aire estuviese cargado de oportunidades. Cada uno de ellos, al igual que ella, llevaba consigo sueños y anhelos, pero también dudas. Esa conexión innegable la hizo sentir menos sola en su lucha interna. Durante los primeros días del taller, sus expectativas se vieron superadas. Los instructores no solo compartían su amor por la paleontología, sino que lo vivían con una pasión contagiosa. Sofía se entregó al aprendizaje con todo su ser, cada lección era una revelación. Al frotar con un pincel la tierra de un sedimento, sintió que estaba desenterrando no solo fósiles, sino también fragmentos de su propia identidad. Cada descubrimiento en el campo se convirtió en un escalón hacia la autenticidad, desafiando el eco del miedo que había llevado consigo. A medida que pasaban los días, el reloj avanzaba rápidamente, pero su tiempo se detenía en aquellos momentos de fascinación. Sofía fue capaz de identificar una conexión particular con la ecología de las eras pasadas, su curiosidad se transformó en un deseo de entender el ciclo de la vida, la extinción y la adaptación. Era un reflejo claro de su propia lucha, así como las especies encontraban la manera de sobrevivir, ella anhelaba encontrar su voz en un mundo que la presionaba silenciosamente. Sin embargo, un momento crucial llegó cuando se le asignó la tarea de presentar a su grupo un hallazgo significativo. Mientras se preparaba, las dudas regresaron como sombras conocidas. La presentación implicaba no solo compartir conocimiento técnico, sino también aspectos personales de su viaje hasta allí. ¿Podría entregarse por completo sin reservas? La pregunta rondaba por su mente mientras ensayaba en la soledad de su habitación. Sofía sabía que debía ir más allá del miedo al juicio, debía revelar su historia y, con ello, abrazar su vulnerabilidad. Esa noche, mientras la brisa fría susurraba por la ventana, se sintió tentada de huir. Pero un instante de claridad la detuvo. Recordó lo escrito en su cuaderno, su compromiso de ser auténtica. Al final, comprendió que su verdadera presentación no necesariamente debía ser impecable, sino honesta. Ese acto de verdad sería su mayor acto de valentía. El día de la presentación, el aire estaba cargado de inquietud. Sofía se plantó frente a su grupo, con un cráneo de dinosaurio en mano, y comenzó a compartir su historia. Sus palabras fluyeron con sinceridad, habló del miedo a no ser comprendida, de la pasión que la había llevado allí, de su deseo de descubrir. Al finalizar, el silencio llenó el espacio. Los rostros que la rodeaban reflejaban reconocimiento y empatía. La reacción no fue lo que esperaba. En lugar de crítica, la acogieron con un aplauso cálido y alentador, cada sonido un ladrillo que empezaba a construir su confianza personal. Sin embargo, mientras la adrenalina se disipaba, una nueva inquietud emergía en su interior. Había sido vulnerable, y eso la había empoderado a un nivel nunca antes sentido. Pero aún quedaba una pregunta en el aire, ¿podría sostener esta nueva autenticidad al regresar a su hogar? La conversación con su madre se avecinaba como una tormenta, y la inseguridad la asaltaba una vez más. Mientras sus compañeros celebraban, ella permanecía al margen, consciente de que su viaje personal apenas comenzaba. La próxima semana, después del taller, sería fundamental. Los lazos que había tejido con sus nuevos amigos podrían servirle de apoyo, pero el verdadero reto sería enfrentar a su madre y su propio reflejo. ¿Estaría lista para ese enfrentamiento? La respuesta le abría un camino lleno de incertidumbre. Con la emoción reinando en su pecho y una inquietud renovada, Sofía se preguntó si sus experiencias en el taller habrían sido suficientes para hacerla más fuerte. No solo estaba buscando fósiles,
estaba a punto de desenterrar la verdad sobre sí misma y su lugar en el mundo que la rodeaba. ¿Podría dar ese paso crucial y ser completamente honesta en la próxima conversación con su madre? La tensión crecía, y Sofía se preparaba para lo que vendría. Las primeras horas de la semana siguiente transcurrieron con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sofía se sumergió en su rutina, casi como una forma de preparar su mente para lo que se avecinaba. Cada rincón de la casa parecía recordar su pasado de inseguridades, pero ahora, con las herramientas de autenticidad recientemente adquiridas, se sintió lista para contrastarlas con la realidad que había dejado atrás. Ese día, decidió practicar su discurso en voz alta mientras organizaba sus notas. La voz de sus compañeros resonaba en su mente, recordándole el poder de la vulnerabilidad. La honestidad trae consigo un poder que pocos comprenden, había dicho uno de los instructores, y esas palabras se repetían como un mantra que le daba fuerzas. Mientras hablaba, sus palabras comenzaron a fluir más naturalmente. Se centró en lo que quería comunicar, su amor por la paleontología, su deseo de ser comprendida y su necesidad de apoyo y aceptación por parte de su madre. Sin embargo, la reticencia de su madre, que siempre había exigido un camino más convencional y seguro, la atormentaba. ¿Cómo le explicaría que su vida podría ser diferente, que había otros caminos por explorar? A partir de ese momento, un sentimiento creciente la invadió. Bajo esa presión, decidió que no podía permitir que su madre decidiese por ella, que debía reafirmar su derecho a elegir. Pero la angustia lo comprometía todo, el miedo a decepcionarla. Se sentó en su escritorio, el cuaderno abierto frente a ella, y reflexionó sobre cómo su madre había sido una fuerza de control en su vida. En la tarde, decidió salir a caminar, buscando claridad en el paisaje cambiante que la rodeaba. Las hojas caídas del otoño crujían bajo sus pies, y el aire fresco le ofrecía una nueva perspectiva. Pensar sobre la paleontología la ayudaba a recordar que todas las historias tienen sus ciclos, algunas especies se extinguen, otras florecen, y eso era parte de la existencia. ¿Cómo podía aplicar esa lección a su vida? Mientras caminaba, Sofía trató de imaginar un diálogo con su madre. Visualizó sus propias palabras como un fósil aún cubierto de tierra, que necesitaba ser limpiado para revelar su belleza. ¿Cómo podría presentarse en su autenticidad sin temor? Anotó algunas frases en su mente que le gustaría compartir. Mamá, esto es lo que siento. He decidido seguir mis sueños y quiero que me apoyes. Esa idea la reconfortó, pero al mismo tiempo amenazó con desatar una tormenta emocional. Durante las siguientes horas, su ansiedad se transformó en determinación. Sabía que debía afrontar la conversación de manera intencionada y calmada, pero también con un firme deseo de ser escuchada. La autenticidad empezaba a ser parte de ella, una piel que se sentía cómoda de llevar, pero que incluso así exponía su vulnerabilidad. La posibilidad de que su madre no aceptara su verdad la inmovilizaba. Sin embargo, la bata de la incertidumbre seguía acechando. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Sofía reconoció que la preparación era solo una parte del proceso. Más importante aún sería la ejecución, el instante preciso en el que su voz resonaría con verdad, desafiando la imagen que su madre había tenido de ella durante tantos años. La noche anterior al gran momento, mientras descansaba, sintió un vuelco en su interior. ¿Qué tal si todo fracasa? Pero rápidamente se recordó a sí misma, la autenticidad no siempre conlleva la aceptación de los demás. A veces, lo más valioso era reconocer su propio valor. Con la mente puesta en lo que venía, Sofía se preparó para dar ese paso crucial. El cambio personal no se medía solo en la reacción de su madre, sino en su valor por renacer. A la mañana siguiente, con el corazón acelerado, se encontró frente a la puerta de su hogar, sintiendo la fuerza de los días pasados en su interior. ¿Tendría la valentía para aceptar las consecuencias de ser verdaderamente ella misma? Esa pregunta era ahora su norte, mientras se adentraba en las profundidades de lo desconocido. La brisa matutina arremetió suavemente contra el rostro de Sofía mientras avanzaba hacia la puerta.
Con cada paso, su determinación crecía, resonando en su mente como un eco de sus pensamientos más íntimos. El crujido del suelo le recordaba que estaba a un paso de una verdadera transformación, tanto personal como profesional. La paleontología no solo era su pasión, era su futuro, y ese instante determinaba el camino a seguir. Antes de entrar, respiró hondo, saneando su mente del torrente de dudas que la acosaba. La imagen de su madre apareció, intensa y cargada de expectativas. Era una figura que siempre había exigido resultados tangibles, pero ahora, esa imagen se desdibujaba ante su nueva resolución. Sofía no solamente quería seguir su pasión, quería compartirla, mostrar el brillo de sus sueños sin miedo a su desaprobación. Una vez dentro, se dirigió a la sala donde la vio sentada, revisando unos documentos. La escena se sentía familiar, pero el ambiente se había transformado. Sofía sintió un nudo en el estómago, un recordatorio de lo que estaba por enfrentar. Decidida, observó los libros de paleontología apilados en la mesa, reflejo del amor que había comenzado a despertar dentro de ella. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?», preguntó, intentando que su voz no temblara. La respuesta de su madre fue rápida, casi automática. «Claro, Sofía, ¿qué pasa?». Su tono denotaba interés, pero también una ansiedad latente. Sofía decidió iniciar con una historia, algo que conectara su pasado con su presente. «Recuerdo cuando éramos a la playa, y encontramos ese fósil en la arena», comenzó. Con esa imagen, se transportó a un momento de conexión, donde el mundo se hacía pequeño cuando se compartía una experiencia. Esa sensación de descubrir algo antiguo, de tocar el pasado. Es lo que quiero sentir en cada momento de mi vida. Y sé que puedo lograrlo con la paleontología. Su madre la miró sorprendida, un destello de confusión cruzó su rostro. «Pero, Sofía, eso es solo un hobby. No puedes hacer de eso tu carrera». La respuesta impactó a Sofía como un duro golpe. La visión que su madre había alimentado durante años comenzaba a desmoronarse, y con ella, su certidumbre. Sin embargo, en lugar de retroceder, se empoderó de su voz. «Mamá, no es solo un hobby. He investigado, he hablado con profesionales, y quiero construir mi vida en torno a esto. No puedes decidir por mí qué es lo mejor para mi futuro». La densidad del aire cargado de tensión parecía aplacarse en ese instante, donde el corazón de Sofía latía con fuerza. Era un momento vital. Sin embargo, lo que sentía no era solo miedo o decepción, sino una oleada de liberación. Exponer su verdad le otorgó una perspectiva inesperada sobre lo que había estado escondiendo, tanto de sí misma como de su madre. «¿Y si no apoyo tus decisiones?», cuestionó su madre, en un tono más defensivo. Esa pregunta reverberó en la mente de Sofía, no como una condena, sino como un dilema moral que la desnudaba emocionalmente. ¿Era posible ser fiel a sí misma y aún así mantener relaciones importantes? La conversación continuó, fluctuando entre momentos de conexión y resistencia, como las hojas que crujían bajo sus pies en su paseo previo. Sofía no se daría por vencida. Las palabras sobre la importancia de la autenticidad se transformaron en su mantra personal, empujándola a seguir adelante. Mientras la tensión aumentaba, se dio cuenta de que estaba ante una gran revelación, no podía únicamente buscar la validación externa, debía sustentar su propio valor. «Esto no se trata solo de ti o de mí, se trata de quien quiero ser», expresó, sabiendo que ese momento era la clave de su poder personal. La respuesta de su madre quedó atorada en el aire, como si ella estuviera buscando las palabras adecuadas, pero no lograba encontrarlas. Sofía pudo ver en su mirada la lucha que enfrentaba. ¿Aceptar a su hija tal como era o aferrarse a sus propios ideales de éxito? Quedaron en una encrucijada, una posibilidad palpable de cambio. Sobresaliendo por encima de la incertidumbre, Sofía se sintió más fuerte que nunca, desplazó la angustia con claridad. Pero también sabía que la conversación no había terminado, que la lucha por la aceptación y el amor continuaba.
Con esa chispa de autodeterminación brillando en su pecho, Sofía se preguntó cuáles serían los próximos pasos. ¿Podría su madre unirse a su viaje o la rechazaría en su búsqueda de autenticidad? El silencio entre ellas era profundo, pero el impulso hacia adelante en Sofía era inquebrantable. La paleontología, su pasión, ya estaba en su corazón, y la batalla por ser su verdadero yo apenas comenzaba. ¿Cómo podría reconciliar su amor por su madre con su deseo de ser fiel a sí misma? Esa incógnita pesaría en su mente mientras, sin saberlo, se asomaba al umbral de una nueva vida. El sol se había ocultado tras las nubes al día siguiente, dejando una penumbra inusual en la habitación de Sofía. La conversación con su madre resonaba en su mente, cada palabra un eco que chocaba con sus propias aspiraciones. Se sentó ante su escritorio, rodeada de libros de paleontología, su refugio de conocimiento. Cada página revelaba un mundo que la fascinaba, pero también frenaba sus pasos con la pesada incertidumbre de lo que vendría. Mientras organizaba algunos artículos de investigación sobre fósiles, sus manos temblaban levemente. En su interior, la lucha entre los deseos y las expectativas se intensificaba. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso hacia su sueño sin la aprobación de su madre? En ese momento, Sofía decidió crear un plan. Necesitaba materializar su pasión, presentar pruebas, evidencias tangibles sobre su dedicación. Su madre debía comprender que la paleontología era más que un capricho, era una misión. Con un renovado sentido de propósito, Sofía comenzó a investigar sobre oportunidades de voluntariado en excavaciones y laboratorios. La idea de trabajar codo a codo con otros paleontólogos la emocionaba. Imaginaba el contacto con la tierra, la posibilidad de descubrir huesos antiguos, y, sobre todo, el increíble sentido de comunidad que esto podría ofrecer. Pero en el fondo, había algo más profundo, anhelaba la validación de su elección. La semana transcurrió entre correos electrónicos y solicitudes. Cada respuesta positiva alimentaba su esperanza, mientras que los rechazos la hacían dudar de su camino. Sin embargo, la meta era clara. Decidida a forjar su identidad profesional en este campo, dedicó horas a perfeccionar su carta de presentación. Reflexionaba sobre su pasión sincera, su curiosidad insaciable y su compromiso con el aprendizaje. Cada palabra escrita representaba un paso hacia su independencia. La tormenta interna no cesaba. La imagen de su madre, ocupada en su mundo de éxito tradicional, a menudo paralizaba sus pensamientos. Sofía pensó en lo que significaría para ella enfrentar la desaprobación de la mujer que había sido su mayor influencia. Pero también comprendía que no podía dejar que ese miedo dictara su vida. Finalmente, tras días de esfuerzo, recibió una invitación para asistir a un programa de prácticas en un museo de historia natural. Su corazón dio un vuelco al leer la noticia. Era una oportunidad de oro, un campo de batalla donde podría demostrar no solo su conocimiento, sino su valía. Sin embargo, el momento de decirle a su madre lo que esto significaba estaba a la vuelta de la esquina y, en su interior, una vez más, se encendieron las llamas de la duda. La conversación no podía extenderse ni dilatarse más. Era hora de compartir su entusiasmo y vulnerabilidad. Sofía se había preparado mentalmente durante días. Se percató de que esta experiencia marcaría el inicio de su viaje personal y profesional. La idea de lo que podría aprender en el museo la llenaba de emoción, era el primer paso hacia un futuro que deseaba fervientemente. Aceptar las dificultades y enfrentarse a lo desconocido se volvieron su impulso. Al finalizar el día, se enfrentó al espejo, ensayando mentalmente las palabras que le darían vida a su revelación. Sofía, un reflejo de inseguridades e intenciones, aspiraba a este momento decisivo. Había cosas que no podía ocultar más, la verdad más profunda de su corazón tenía que salir. Mientras se dirigía a la sala donde su madre se encontraba, la luz del atardecer comenzaba a entrar por las ventanas, iluminando su camino. Era justo en ese instante, en la antesala de su valentía, cuando se dio cuenta de que estaba a punto de desvelar su futuro ante su madre y, por ende, ante sí misma. La respiración se le aceleró.
¿Estaría lista para lo que vendría? ¿Y si todo lo que había construido como autodeterminación se desmoronaba en un instante? Sin embargo, el deseo de avanzar era aún más fuerte que el miedo al rechazo. Entendía que la verdad era un puente entre ellas, un paso necesario hacia la reconciliación de sus sueños. Al abrir la puerta, su voz resonó con la firmeza que había cultivado durante semanas. Mamá, tengo algo importante que contarte. El desenlace de la batalla por su independencia estaba a punto de desatarse. Podría convertirse en la paleontóloga que siempre soñó ser, o su madre seguiría siendo un obstáculo en ese camino. La ansiedad se convertía en expectativa. El futuro de Sofía pendía de un hilo, al borde de la revelación. La mirada de su madre se tornó inquisitiva, y en ese microsegundo, el tiempo pareció detenerse. Sofía sintió que su corazón latía de manera casi ensordecedora, mezclando la tristeza de la incertidumbre con la adrenalina de la determinación. He sido aceptada en un programa de prácticas en el Museo de Historia Natural, mamá. Esto es lo que quiero hacer. Quiero ser paleontóloga. La respuesta de su madre fue un silencio denso, como si las palabras quedaran atrapadas en el aire. Sofía podía sentir la confusión de su madre, una tensión palpable que pronto estallaría en un torrente de emociones. Sabía que debía ser fuerte, que debía mantenerse en su posición. Esta era su oportunidad de hacer valer sus deseos, de demostrar que su pasión por la paleontología no era una simple fase. Pero, Sofía, eso es un pasatiempo, una ilusión. La voz de su madre cortó la atmósfera. Deberías pensar en tu futuro de una manera más realista, en algo que te brinde seguridad, estabilidad. Cada palabra era un puñetazo que trataba de desmoronar su resolución, y Sofía luchaba por no dejarse vencer por la oleada de frustración. Sé que lo ves así, pero esto es más que un interés pasajero, replicó, luchando por mantener su voz en un tono firme. He investigado. He leído y he soñado con esto desde que era pequeña. Quiero explorar, quiero descubrir, quiero contribuir a la ciencia. Nadie puede decidir por mí cuál es mi camino. Su madre la observó, como si estuviera intentando captar el valor de sus palabras. Había un rayo de desdén en su mirada que la hirió, pero también había un destello de sorpresa. Sofía estaba desafiando el statu quo, empujando los límites de una relación que siempre había estado definida por el temor y la complacencia. Los días pasaron en un torbellino emocional. Las conversaciones con su madre no mejoraron, pero su deber de actuar no se desvaneció. Sofía se lanzó en cuerpo y alma a los preparativos para el programa, investigaba sobre proyectos previos, contactaba a pasados practicantes y se zambullía en la historia de cada fósil y cada hallazgo. Todo ello alimentaba su pasión y fortalecía su autoimagen, su visión de lo que podía ser. En medio de esta vorágine, sin embargo, cada rechazo de su madre, cada mirada de desaprobación, desgastaba su energía emocional. Las palabras "esto no es un camino seguro" resonaban en su mente, hasta que decidió que, en lugar de ceder a la convicción de que debía renunciar, las convertiría en su motivación para superar los ensayos que se avecinaban. Más allá de los fósiles y las excavaciones, la verdadera excavación que Sofía estaba llevando a cabo era la de su propio carácter. Cada día, al actualizar su diario de aprendizajes, anotaba no solo los hechos científicos, sino también sus reflexiones sobre la valentía, la autenticidad y la definición de éxito. Comenzó a liberarse del yugo de la necesidad de aprobación, a comprender que su valor no dependía de su conformidad con lo que otros esperaban de ella. Finalmente, como si el universo estuviera sincronizado con su compromiso, recibió un correo inesperado. Era una invitación a hacer una presentación sobre su propio proyecto en el museo durante su periodo de prácticas. No solo sería parte del equipo, sino que tendría la oportunidad de compartir su trabajo. Esto representaba ladrillos de confianza en la construcción de su nueva vida. Una mezcla de alegría y miedo la invadió. ¿Estaría realmente lista para hablar ante expertos en paleontología? Y, más importante, ¿sería capaz de sostener su verdad frente a su madre, aún en medio de dudas?
Mientras practicaba su presentación frente al espejo, un nuevo dilema despertó en su mente. La aceptación de su madre sería el mejor refuerzo que podría desear, pero, ¿y si sus sueños no dependieran de la opinión de alguien más? La inquietud la asaltó nuevamente. El horizonte se iluminaba, pero el camino seguía siendo incierto. La posibilidad de un rechazo, el eco de la desaprobación materna, amenazaba con desbordar el orgullo que había comenzado a construir. Sin embargo, una chispa de valor comenzó a brillar con más fuerza en su interior. El día de la presentación se acercaba, y con él, otra gran batalla personal en el horizonte. Al continuar trabajando en su proyecto, Sofía se dio cuenta de que este libro de su vida, en el que había escrito sus aspiraciones, estaba lejos de estar cerrado. La dualidad de su deseo de aprobación y su necesidad de autenticidad se alzaba como un reto a enfrentar. Las luces del museo se encenderían, las pantallas estarían listas, y, en algún rincón de su mente, la pregunta persistía. ¿Lograría vivir según sus propias reglas, o se vería forzada a ceder una vez más? La verdad era que ella misma era el mayor fósforo de su futuro, pero ¿estaba lista para encenderse? Con el cabello atado en una coleta y una sonrisa nerviosa dibujada en sus labios, Sofía se preparaba para el más importante descubrimiento de su vida. No serían solo fósiles o huesos, sería la revelación de su verdadero yo. Sin embargo, la respuesta estaba aún en el aire, esperando ser descubierta. Sofía se encontraba en la sala del museo, el eco de sus pasos resonando en el suelo pulido. Las luces brillantes iluminaban su camino, y con cada resplandor, una mezcla de ansiedad y determinación la empujaba hacia adelante. Hoy, no solo presentaría su proyecto, marcaría el hito más importante de su vida. La paleontología no era simplemente su sueño, se había convertido en su identidad, un reflejo de su lucha por la autenticidad. Mientras las sillas se llenaban, su corazón palpitaba con fuerza. Se ajustó el micrófono nerviosamente, tomando un largo respiro para apaciguar la tormenta interna que amenazaba con desinflar su confianza. Había trabajado arduamente y esa era la culminación de su esfuerzo, pero la imagen de su madre, dudosa y distante, flotaba en su mente como un recordatorio del camino que aún le quedaba por recorrer. Al atravesar las primeras diapositivas de su presentación, cada imagen de fósiles y diagramas comenzó a contar la historia de su viaje, un viaje que iba más allá de la ciencia, era un relato de descubrimiento personal. Las palabras fluyeron con pasión, y mientras hablaba sobre su investigación, el entusiasmo creció dentro de ella. Se sintió como si las historias que su abuelo le había contado cobraran vida, acompañándola en cada explicación. La conexión con su pasado la motivaba a seguir adelante, sin renunciar a sus fundamentos. Al cerrar su presentación, Sofía miró a su audiencia, que la observaba con atención. Las palmas estallaron en un aplauso sincero y cálido, un reconocimiento que rompía las barreras de sus dudas. Era un reconocimiento a su voz, su pasión y su lucha por ser quien realmente era. Aquel instante fue liberador. No se trataba únicamente de escarbar en la tierra, sino de desenterrar su verdadero ser. El momento de salir del escenario se sintió distinto. En lugar de angustia, una nueva confianza había tomado su lugar. Decidida, se dirigió hacia su madre, que la estaba observando desde el público. La imagen que había temido la llenó de incertidumbre, pero había cambiado de rumbo. Ahora tenía que hablar, no solo de su pasión, sino de su deseo de ser entendida. Mamá, gracias por estar aquí, comenzó, sintiendo cómo las palabras se entrelazaban con su autenticidad. Sé que puede que no entiendas completamente mi camino, pero esto significa todo para mí. Quiero explorar, quiero aprender, quiero ser quien estoy destinada a ser. Su madre, aunque aún con un semblante serio, la miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si comenzara a ver las piezas del rompecabezas encajar. La conversación que siguió fue un intercambio sincero. Sofía se atrevió a exponer sus miedos, sus expectativas y el deseo de que su madre formara parte de su historia. Su madre, con lágrimas en los ojos, escuchó y comenzó a verbalizar sus propios temores.
Siempre quise protegerte, dijo con sinceridad. Pensé que el camino más seguro era el que yo había elegido. Esta honestidad, por pequeña que fuera, era un paso hacia su reconciliación. En ese intercambio, Sofía sintió que algo se transformaba. Ambas se dieron cuenta de que el deseo de amor y aceptación podía coexistir con la búsqueda de la autenticidad. Era un proceso que requería tiempo, pero una chispa de promesa se encendía en cada una. Su madre, visiblemente emocionada, comenzó a ver la pasión de su hija como un camino palpable, no como un mero capricho. Ese encuentro marcó el inicio de un nuevo diálogo entre ellas. Finalmente, Sofía entendió que el reconocimiento de su madre significaba más que su aprobación inmediata, era la apertura de un camino donde ambas podían encontrarse y explorar juntas. Con el paso de los días, las cosas comenzaron a cambiar. Sofía continuó su trabajo en el museo, participando en excavaciones reales, donde sus manos tocaron la tierra y desenterraron la historia que tanto anhelaba conocer. Esta experiencia cimentó su confianza y le permitió avanzar en su carrera. En paralelo, su relación con su madre floreció de varias maneras. Aunque había momentos de tensión, cada conversación era un paso hacia la aceptación mutua, un aprendizaje que ambas habían necesitado. Sofía siguió compartiendo sus progresos y logros y, aunque algunas veces su madre tenía dificultades para comprender la complejidad del mundo de la paleontología, empezó a valorar la pasión y la creatividad que su hija desbordaba. Finalmente, mientras contemplaba el atardecer en un sitio de excavación, con los ecos del pasado resonando en su corazón, Sofía sintió una profunda satisfacción. Había desenterrado sus sueños y construido un puente hacia su futura vida. No solo había conquistado su pasión, sino que había aprendido a sostener su verdad en un mundo que a menudo presionaba su esencia. El ciclo había comenzado. Sofía supo que para seguir soñando, para seguir excavando, debía ser auténtica en cada paso. Al mirar su mapa, ya no era solo una representación del pasado, sino un símbolo del camino que había trazado para su futuro. Ahora, si te ha inspirado la transformación de Sofía y deseas descubrir más historias que toquen tu corazón, es fundamental que te suscribas inmediatamente a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para hacerlo. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusiva historia de superación personal. Los verdaderos fans de historias de transformación comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Tú puedes hacer la diferencia.